Achegámonos hoxe ata a Fundación Juana de Vega para coñecer a iniciativa Vilas en Flor, que busca premiar os concellos que traballan por mellorar os seus espazos verdes. Trátase dun programa que comezou a desenvolverse en Galicia no 2018 ca participación de 5 concellos, en o que o ano pasado participaron xa máis de 30. Iremos despois ata Ponteceso para ver como están traballando duro para acadar este ano unha nova flor de honra. Vilas en Flor es un movimiento internacional, ¿no? Que actualmente lo hay en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Irlanda, en diferentes países, y que tiene el firme objetivo, ¿no?, de mejorar lo que es la gestión, la planificación y el diseño de los espacios verdes en diferentes ayuntamientos, ¿no? Me gustaría recalcar que no es un concurso, ¿no? No compiten los ayuntamientos unos con otros, es un reconocimiento. Es decir, aquí se reconoce la buena praxis que tienen en diferentes ayuntamientos. Una buena praxis, como decía antes, vinculada al conocimiento, al diseño, a la planificación y a la gestión de su territorio, ¿no? Hay un jurado, ¿no?, que es un jurado compuesto cada vez por más personas, porque claro, visitar todos los ayuntamientos lleva su tiempo, ¿no?, y su esfuerzo, y es un jurado formado por profesores universitarios, por gente que trabaja en centros de formación profesional, por antiguos profesionales del sector, por viveristas, etc. Los galardones van de 1 a 5 flores. En España no hay ningún ayuntamiento que tenga 5 flores todavía, y a partir de ahí pues, iría de 1 a 4. En Galicia en particular tenemos 2 de 4 flores, de hecho desde el primer año, desde la primera edición, y luego ya pues entraríamos en 3, 2 y sobre todo 1, ¿no? En Galicia, os concellos con máis galardóns son Allariz e Chantada, con cada en súas 4 flores de honra. Un dos que tivo unha progresión máis rápida nesta cualificación é Ponteceso. Este sería o terceiro ano xa que se vai a presentar Ponteceso, en Vilas en Flor. E, bueno, o primeiro ano acadou 2 flores e o segundo 3 flores. Entonces, bueno, ahora pues hai que ir a polas 4. No debemos olvidarnos que solo pueden participar aquellos ayuntamientos que tienen menos de 40.000 habitantes. ¿Por qué? Porque obviamente comparar ayuntamientos con más de 40.000 habitantes frente a la mayor parte de los ayuntamientos que hay en Galicia es complicado, ¿no? Estamos no Parque do Recheo, se chama, é o parque que vai ao carón do paseo fluvial do río Anllóns aquí en Ponteceso, e bueno, é un dos parques principales do concello, dos que teñen máis variedade de arbolado, de planta, e fíxanose labores pois sobre todo a nivel planta, pois recorte, podas, dar forma, digamos, a eses xardíns, a esas plantas, a esos macizos de planta que estaban pois moi desfasados por unha falta de mantemento. O parque agora está moito, bueno, está moito máis cuidado. Pois eu este lugar onde estamos agora pisando precisamente, recordo con maleiras de millo e de fabas. Isto foi rellenado todo. Isto estaba case a nivel do río. E ver aquilo antes, e ver agora un parque onde os nenos poden estar xogando e divertindo os rapaces aquí en goza. E antes o millo, o único que íbamos facer, íbamos xogar aos indios e destrozábamos as cosechas todas. É o único que facíamos. E nada máis, pois o cambio foi completamente radical. Xa hai moito que mirar aquí, Se queredes mirar, hai moito que mirar, é bonito. Recordemos que en Ponteceso, en el río Anllóns, en el Monte Branco, ¿no?, es donde Pondal se inspiró para hacer sus poemas, ¿no? El paisaje en muchas ocasiones es motivo de arte en el caso de Pondal, o motivo de arte en pintura, lo que hacía Dalí en el Cabo Cap Creus, ¿no?, en Cataluña. Y yo creo que Ponteceso tiene un potencial natural moi importante que hai que poner en valor, e eu creo que están apostando por ello. Ponteceso ten sobre uns 50.000 metros cuadrados de xardíns e zonas verdes e de recreo. Basicamente, pois son xardíns xardíns de estar, conta tamén con parques infantiles dentro dos propios xardíns, e despois ten zonas tamén, zonas verdes, sacaron de, pois eso, do paseo, no paseo de Corme tamén ten zona verde, arbolado, moita cantidade de arbolado tamén. Lo importante es no ser tímidos, ¿no?, empezar con voluntad. Ayuntamientos, aunque sean muy pequeños,
Yo creo que es bueno que se sumen a este movimiento, a esta iniciativa, porque van a aprender también formas diferentes de gestionar el territorio. El propio jurado les va a dar indicaciones y sugerencias para mejorar su gestión, y luego también hay esa interacción y esa comunicación entre técnicos y políticos de todos los ayuntamientos. Cada año hacemos un evento de entrega de flores. El año pasado fue en Nayarit, fueron 100 personas aproximadamente, y hay interacción, y la gente se conoce y habla y compara y aprende, ¿no? Que realmente es lo importante. Muy importante, por supuesto que é moi importante. Cada vez, canto máis progresemos, mellor, en todo. Na belleza, no paisaje, na limpeza que hai nos camiños, en todo. Los paisajes de cercanía, los paisajes cotidianos, los paisajes que vemos todos los días cuando salimos de casa, también son paisajes. Y eso se puso de manifiesto en el año 2000, cuando se aprobó el Convenio Europeo del Paisaje. Se subrayó que el paisaje cotidiano es un paisaje sumamente importante. ¿Por qué? En España el 80% de la población vivimos en las ciudades. Si descartamos los paisajes de cercanía, tenemos un problema importante. Y en los paisajes de cercanía es donde está normalmente la mayor parte del patrimonio construido, del patrimonio antrópico. Por tanto, yo creo que es fundamental integrar en la valoración, en la perspectiva, la parte verde y la parte arquitectónica. Aquí estamos no campo da feira, aquí onde fan a festa, ten estas zonas verdes en torno ás zonas pavimentadas. Aquí, igual que no Parque do Recheo onde estábamos antes, pois fixos unha actuación grande en limpeza, sobre todo, recorte, poda das plantas arbustivas e despois o aumento de frecuencia, igual que no resto das zonas, para que a conservación e o mantemento sea adecuado. Os veciños se poidan usar as zonas con comodidade, que as disfruten. Que disfruten as zonas, ademais de ter espacios onde estar, que poidan disfrutalas, que estean bonitas. Isto foi, hai uns anos foi ampliado porque era un camiño estreito, moi estreitinho. Tal como vedes máis ou menos por aí, estreito, era así. Despois rellenaron isto para que a xente fora un pouco máis, con máis espacios, para ir cos cochiños dos nenos, e unha cousa ou outra, pero isto era moi estreito. Chamábamos o camiño da pesqueira, que iba á pesqueira. Galicia es un país de ríos. Los ríos son arterias de vida, ¿no? Yo creo que toda apuesta vinculada a los ríos, que muchos ayuntamientos pequeños lo hacen, es una apuesta segura. Yo creo que participar en este movimiento, en esta iniciativa, tiene múltiples ventajas, ¿no? Hablamos obviamente de una mejora estética del entorno, ¿no? Pero también hablamos de otro tipo de mejoras, ¿no? Hablamos de un mejor y mayor atractivo turístico. De hecho, por ejemplo, en países como Francia hay una red, ¿no?, de villas en flor, y la gente hace turismo visitándolas. De hecho, nosotros queremos activarla, no sé si este año o el año que viene, con una app, ¿no? Entonces es un reclamo también turístico. Y luego está la parte vinculada a la economía, en cierta medida también suturada con el turismo, ¿no? El verde es también un nicho laboral que genera trabajos, que genera economía. Y luego también un aspecto que a mí me fascina y me encanta, que es la salud pública. Desde hace aproximadamente 20 años hay una apuesta real de que la interacción con los espacios verdes mejora la salud, ¿no? Y no es un tema baladí, no es un tema superficial, es un tema que se ha demostrado científicamente, ¿no? Todos hemos sufrido el confinamiento con el COVID, todos estábamos en casa deseosos y anhelosos de interactuar con espacios verdes. Aquí, o que é a naturaleza, sobre todo, danos un paisaje que, claro, os que somos de aquí non notamos tanto, porque lo estamos vendo sempre. Pero hai xente que ven de fora, de Madrid, por aquí adiante, e gozan por aquí. Para eles é un encanto, vir aquí. Non quero dicir que sea o máis bonito do mundo, pero eu estou moi orgulloso de ser pontevedrés. Aí sí, moi orgulloso. En España solo hay cuatro comunidades autónomas que tienen ley de paisaje: Cataluña, Valencia, Galicia y Cantabria. Y Galicia tiene una preocupación manifiesta por lo que es la gestión del territorio y la parte más vinculada al verde, ¿no? Galicia es rica en paisajes, hay más de 30.000 tipologías distintas de paisajes que hay que conservar y hay que preservar. Históricamente el mantenimiento o la gestión del verde en núcleos urbanos no ha sido del todo afortunada. Yo creo que estamos en un punto de inflexión importante, un punto de inflexión que está siendo recogido por la mayor parte de los ayuntamientos y están cambiando un poco los parámetros de gestión. Tenemos todavía mucho que hacer, mucho que aprender, mucho que aplicar, pero estamos en el buen camino.
But we got